El diccionario define populismo como una tendencia política que dice defender los intereses y aspiraciones del pueblo. A menudo se identifica populismo con regímenes como los de Venezuela o Brasil, países gobernados por el chavismo bolivariano de Maduro o el Partido de los Trabajadores de Dilma Rousseff y Lula da Silva. En Brasil, Dilma ha sido apartada de la presidencia por mentir en las cuentas del país y en Venezuela, estado de excepción y emergencia. La pregunta es, señores, ¿estamos ante el ocaso de cierto populismo? Responde en exclusiva para Informe Semanal Lula da Silva. Durante años ha sido uno de los grandes referentes de la izquierda en el mundo. Admirado en Europa, respetado en Estados Unidos, idolatrado en Sudamérica, el tornero convertido en presidente de la República, el carismático Lula, se enfrenta hoy a las acusaciones de la Fiscalía de ser parte activa del escándalo Petrobras. Su sucesora fue apartada del cargo de forma temporal hace 10 días. El Partido de los Trabajadores, la formación que Lula fundó en 1980, está por primera vez en 13 años fuera del poder. En una entrevista en exclusiva para Televisión Española, Luis Ignacio Lula da Silva reflexiona sobre el legado del Partido de los Trabajadores, sus aciertos y errores. También sobre el futuro de la izquierda en el continente y las similitudes y diferencias entre el llamado lulopetismo y gobiernos populistas como el de Maduro en Venezuela, ahora que parece que el péndulo político de Latinoamérica se mueve de izquierda a derecha. Son personas con perfil ideológico definido. Son personas con perfil ideológico definido. Son personas que saben. Y son personas que saben para quién están gobernando. Que saben a quiénes están gobernando. Son personas que tienen lado. Son personas que tienen garra. Cuando Lula dejó el gobierno en 2010, sus niveles de aprobación eran superiores al 80%. Había erradicado prácticamente la pobreza extrema, la economía marchaba como un tiro y la proyección internacional del país estaba como nunca. Cuando terminé mi mandato, ni la oposición. Cuando terminé mi mandato, ni la oposición hablaba mal de mí. El legado de la relación entre el gobierno y la sociedad es lo que más me enorgullece. Cuando un trabajador miraba al presidente y pensaba yo soy quien está dentro. Hay gente que me odia porque los pobres empezaron a viajar en avión, a comprarse coches. Me dije que aunque fuera presidente de todos, gobernaría para los más pobres. Eso molestó. Pero en paralelo a esos años de bonanza, por debajo había algo más. Los jueces y la prensa destaparon que no todo era modélico. La corrupción también había gangrenado al partido que quería ser diferente a los demás, que pretendía regenerar la política. Esta es la sede central de la compañía que en su día fue orgullo de todos los brasileños y cuyo escándalo se ha convertido, según la ONG Transparencia Internacional, no solo en el mayor caso de corrupción en la historia de Brasil, sino el segundo del mundo. Según las investigaciones que dirige el juez Sergio Moro, se desviaron en comisiones ilegales cientos de millones de dólares. Gran parte de ese dinero, no todo, fue a parar a los bolsillos de destacados miembros del Partido de los Trabajadores. La justicia sigue investigando, entre otros, al propio Lula, que en febrero ya fue detenido y llevado a declarar por el juez Sergio Moro, el mismo que ha condenado a varios miembros del partido cercanos al expresidente, entre ellos el que fuera jefe de gabinete en su primer mandato. Por su parte, el fiscal general del Estado sostiene que necesariamente Lula tenía que saberlo todo, que era imposible que en su condición de jefe del partido y de la nación no se enterase de lo que pasaba en la petrolera estatal. Lula, como viene haciendo desde hace meses en relación a este espinoso asunto, echa balones fuera. Me arrepiento de los casos de corrupción. Me gustaría que no hubieran existido. Las denuncias de corrupción contra el Partido de los Trabajadores manchan mucho al partido. Hay una disposición a criminalizar al Partido de los Trabajadores. El pueblo brasileño sabe que no todo lo que dice la prensa es verdad. La corrupción en Petrobras comprometió el discurso del Partido de los Trabajadores, de Dilma y del propio Lula. Hay indicios de que el esquema montado en Petrobras era para que el Partido de los Trabajadores se perpetuase en el poder. De 2010 en adelante, la llegada de la crisis económica, combinada con las revelaciones periódicas del caso Lava Jato, laminaron la popularidad de Dilma Rousseff, hasta que el Congreso, donde el PT había perdido casi todos sus apoyos, votó por apartarla del cargo, de forma temporal, un máximo de 180 días, en lo que ella ha llamado golpe. ¡Es golpe! Nuestra democracia fue ferida de muerte. Nuestra democracia fue herida de muerte. El impeachment está en la Constitución.
Pero con esas razones es inmoral aplicar el impeachment a la presidenta Dilma. Aunque el proceso ha seguido los pasos marcados por la Constitución y el Supremo lo ha validado en todas sus etapas, jurídicamente algunos expertos siguen teniendo dudas acerca de si la acusación contra Dilma es como para someterla a un juicio político. A la ahora presidenta apartada se la acusa de maquillar las cuentas del Estado. El problema es que hubo una acusación de delito de responsabilidad. Esta acusación difícilmente se encuadra dentro de los delitos de responsabilidad. El impeachment es la pena capital de la política, es el castigo más duro, y las infracciones de Dilma ciertamente no son las más graves posibles. A sus 70 años, Lula, si los procesos judiciales se lo permiten, es casi lo único que le queda a su partido. Por eso dice que no se puede permitir la retirada. Incluso no descarta ser candidato en 2018 para dirigir a una formación que a día de hoy no tiene buenas perspectivas electorales. Yo gostaría de no ser candidato, yo gostaría que... Para mi sucesión me gustaría alguien más joven, alguien con más impetuosidad para poder ser presidente de Brasil. ¿Cuál es la hipótesis para volver a ser candidato? Lo haría si intentan desmontar, si hubiera una política capaz de destruir todo lo que hicimos de inclusión social. Tudo que foi de inclusão social que nós fizemos nesse país. Lo que para muchos indica un cambio de ciclo, en los últimos 5 meses el kirchnerismo abandonó el poder en Argentina. Evo Morales perdió la votación para cambiar la constitución boliviana y poder ser reelegido. Dilma Rousseff y su partido están fuera del Palacio de Plan Alto. Y Venezuela es ahora un polvorín. Economía colapsada, desabastecimiento, tanques en la calle, hostigamiento a la oposición. La misma Venezuela con la que el Brasil de Lula siempre mantuvo buenas relaciones. De hecho, él nunca escondió su amistad con Chávez y Maduro, aunque en Brasil ni la prensa, ni los opositores, ni el Poder Judicial fueron nunca acosados. Creo que no son iguales. La diferencia es que en Venezuela el proyecto de Chávez y Maduro fue llevado más profundamente. En Venezuela, la fuerza del Ejecutivo de Chávez y Maduro acabó silenciando a los medios y a los jueces. Aquí no. Es una gran diferencia. Además de eso, Chávez asumió esa idea de exportar la revolución bolivariana. Lula nunca tuvo esa idea, nunca quiso embarcarse en esa aventura, pero es bueno que se diga que siempre le apoyó. Agora, é bom que se diga que o Lula sempre apoiou o Chávez, apoiou politicamente Chávez e o Maduro. Uma frase resume tudo que sinto. Maduro, presidente. Que a única coisa parecida que nós temos... Lo único en lo que coincidimos es en tener una actuación preferencial para cuidar de los pobres. Estoy preocupado con Venezuela. Tuve una relación muy estrecha con Chávez. No tenemos nada que ver. El Partido de los Trabajadores es una experiencia única en el mundo. El PT es una experiencia única en el mundo. Los 20 minutos de entrevista que nos concedió el equipo de prensa llegaron a 35 por la locuacidad que sigue manteniendo el expresidente. Dice que se cuida y que en casa ve mucho fútbol español y que en la Champions irá con el entrenador latinoamericano. Yo ahora voy a torcer por Atlético, porque... Animaré al Atlético en la Champions. Su técnico, el del Atlético, es latinoamericano. Me gusta su garra. Presidente, muy obrigado. Obrigado a você, querido. Muchas gracias. Prazer.